discúlpame que sucedió algo. Sí, Se apagó la computadora, por eso. Ya, sí. Una de las cosas que yo siempre pienso con respecto al narcisismo argentino tiene que ver un poco con esa geografía que nos identifica, digamos. Estamos al final de todo, digamos, ¿no? Al final de Estados Unidos, al final de Europa, al final incluso de Centroamérica. Y en este contexto es muy, estoy muy de acuerdo con lo que dices acerca de esa ciudad imaginaria a veces, ¿no? exactamente, exactamente, y un poco esa era la idea de remarcar esta ciudad que está cambiando en una post-dictadura, ¿no? Desde el 83 también Mm. Buenos Aires empieza a ser una ciudad nueva, empieza a tener códigos nuevos, como te decía anteriormente, lentamente, porque hay códigos de la dictadura que siguen activos, pero un poco Jacobi lo que trabaja es cómo se reconfigura esa ciudad en Claro. esos años, ¿no? Como hay ciertos espacios, como por ejemplo la Reserva Ecológica, que va a ser un espacio de encuentro para la comunidad queer, para Sí. la comunidad trans, muy importante. Y en ese sentido, creo que quien visite la Expo del Chopo también va a poder un poco no solo ver el trabajo de Jacobi, sino también entender esos cambios en la dinámica, sobre todo de la nocturnidad y la ciudad de Buenos Aires en los años 80, ¿no? ¿Por qué el interés de ustedes en Roberto Jacobi? ¿Por Tanto. qué? ¿Por Sí, qué fue la elección de Jacobi? sí. Bueno, Jacobi es un artista que es reconocido internacionalmente, ¿no? Por sus trabajos, sobre todo, como te mencionaba, en los años 60. Y el Chopo tiene un perfil institucional que desde los años 70, con el Tianguis, bueno, que al día de hoy sigue activo, pero que anteriormente se realizaba dentro de la institución, se fue y es un espacio de intercambio vinculado a la cultura underground de aquí de la Ciudad de México. El archivo del Chopo es un archivo que les recomiendo a todos como visitar porque es una joyita aquí en la ciudad con un montón de cultura visual vinculada a los 80, las primeras revistas lésbicas, los primeros flyers de fiestas en el 9, ¿no? Como que es un espacio muy rico y lo que intentamos hacer con Jacobi es también una conexión con el archivo personal de él y el Ujú. archivo de historia institucional del Chopo. Su director, Pacho, como tal vez sabes, fue baterista de Maldita Vecindad y también había una conexión a través de Virus, ¿no? Que Virus fue esta banda de rock tan icónica en los 80s allí en Buenos Aires y Jacobi fue letrista de Virus, escribió más de 40 temas y esos temas son temas que hoy resuenan mucho en el imaginario de esa salida, de esa vuelta a la democracia, ¿no? Porque Virus era una banda, a diferencia de mucho del perfil del rock porteño, mucho más bailable, mucho más vinculada al cuerpo, a la sensualidad, ¿no? A recuperar algo de placer físico que implicaba salir a la calle y bailar también. Entonces ahí está, hay una conexión también no solo por el lado de las artes visuales, sino también por la cultura musical y por las resonancias que tuvo Virus aquí, que no fue tal vez de las grandes bandas que resonaron como Soda Stereo, etcétera, pero sí fue una banda que muchos músicos conocían y en algún punto seguían, ¿no? Ujú. Sí, sí, todavía siguen, digamos, ¿no? En Argentina también está cada vez más escuchada. Ahora, ¿cómo vive él, digamos, ¿no? Que ya tiene 78 años, esta muestra, teniendo en cuenta que además él de artista es sociólogo, digamos, ¿no? Y yo me encantaría un poco hablar con él en el sentido de que siguen las muestras de la dictadura. No aparecen tantas, bueno, por ahí Miranda podría ser una especie de heredero de Virus, digamos, ¿Mm? en un contexto de Buenos Aires que sigue siendo solemne, que sigue siendo todavía muy cerrada, digamos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Jacobi es alguien que es muy difícil de encasillar en décadas porque es alguien que reacciona mucho a la Claro, situación que le toca vivir, ¿no? Entonces sus claro, proyectos tienen mucho de actualidad, mucho del claro, momento, mucho de una especie de filosofía del instante, ¿no? De claro. responder, de aplicar a eso. Y es alguien que sigue activo en Buenos Aires. Como bien mencionabas, este año se cumplen 40 años desde 1983, Claro. estando en 2023. Entonces, Buenos Aires, Argentina, es un año en un punto de revisar ese momento, de volver a pensar en esos 40 años, en qué implicó la democracia, ya no tanto tal vez centrándonos en qué fueron esos años de dictadura, ¿no? Que es algo que venimos pensando hace un tiempo y mucho, sino también pensar qué implicaron esos 40 años de democracia.
Y Jacobi es alguien que participa mucho de la escena, participa mucho con jóvenes. Lo que sí siento en relación al comentario que decías finalmente era que Buenos Aires creo que recuperó algo de una escena más underground en la post-pandemia ahora, porque sí volvieron, siempre en periodos de crisis o momentos más tensos, siempre es una ciudad que reactiva esa cultura underground que heredó de los 80s. Y en este momento sí hay muchos espacios independientes de arte, vuelven a abrir algunos sótanos donde se hacen fiestas, lugares que no están del todo habilitados, ¿no? Que están en ese margen entre lo legal y lo ilegal, lo under y lo mainstream. Y sí siento que es una ciudad que cambió mucho a lo que era, por ejemplo, en el 2018, a lo que es en el 2023, después de la pandemia, no del COVID. Entonces Ujú. siento que sí es una ciudad que tiene esa solemnidad, ¿no? Que tiene un poco eso, esa característica que mencionabas, pero que a la vez es una ciudad muy propensa a cambiar, muy propensa a rediseñar como su estructura cultural, sobre todo no tanto desde lo institucional estatal, que sí es un espacio más de quietud casi, con un financiamiento muy pobre aparte, sino más desde la creatividad de los artistas o desde buscar maneras y estrategias de pensarse juntos de modos diferentes también, ¿no? Sí, de todas maneras a mí me sigue pareciendo mucho más interesante el DF, la Ciudad de México, que Buenos Aires, digamos. Buenos Aires tiene como estos íconos de los que todos nos valemos, pero sin duda el gran cambio está aquí, digamos, sobre todo también por la cantidad de jóvenes que viven aquí, muchos más que en Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta muestra para los jóvenes mexicanos, ¿no? ¿Mm? Sí, mismo, si vos mencionabas a Miranda, pero por ejemplo, hoy hay una gran movida musical del Cono Sur, ya como con muchos vínculos entre Sí, Chile, Uruguay, sobre todo en lo que se llama hiperpop, ¿no? Que es una mm, vertiente del pop sí, más electrónica y siento que Buenos Aires, con mucha herencia también de la música mexicana o de íconos también de la música pop mexicana, pero está reviviendo algo de una escena sí. pop que tiene herencias de Virus también, ¿no? Porque es un rock, pero también mucho, con mucha conexión con lo que es la música pop hoy. Y creo que en eso la cultura, hay algo de la cultura musical argentina que también dialoga mucho con México y donde hay muchos intercambios, ¿no? Como Ujú. en relación a eso. Ahora, Sí, sí. pero perdóname una cosa, es interesante hacerlo desde el Estado, como ustedes lo hacen, fuera de Buenos Aires, en el sentido también de que toda esta música pop y toda esta música hiper pop de la que hablas, encuentra muy poca difusión en México, digamos, ¿no? México es el gran país de los grandes conciertos, o sea, de los conciertos todos los días aparece uno, y a veces es muy difícil, ¿no? Encontrar canales de difusión para estas bandas, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Sí, lo que también hay muchos músicos argentinos que vienen aquí a México, Claro, o más de la escena electrónica, hoy DJs como claro, Tayana, por ejemplo, que es una DJ patagónica que sí. está viviendo en la Ciudad de México y que siento que también es un lugar donde hay espacio también para quienes hoy están pensando en la música o tocando Sí. allá en Buenos Aires, ¿no? ¿Tú eres de allá o eres de acá? Yo soy de allá, yo soy de Ah, allá. tú eres de allá, como dijiste allá, digo, qué increíble. Ahora, Sí, sí, sí. ¿y por qué te viniste? Y a mí el museo me convoca para curar la exhibición de Jacobi. Ajá. Yo trabajé mucho con su obra, hace más o menos 15 años trabajo con su archivo y he Eres muy realizado... joven. ahí, ¿Y en pero qué consiste la muestra, Santiago? la muestra es un despliegue de su archivo, Ujú, abarcando del 83 al 2016. ujú, Tiene tres momentos, un momento primer momento donde se trabaja más la idea de performance y de clown en relación a su trabajo. Un segundo momento donde sí se despliega el archivo de los años 80, ujú, con foco en virus, pero también con foco en una figura de allá que fue Daniel Melgarejo, que fue un ujú, gran conector entre personas, artistas y músicos, ujú, y se le dedica allí un pequeño homenaje con ujú, parte de la correspondencia y la obra entre Jacobi y él.
Y un tercer momento donde un poco se trabaja esto que te comentaba antes de la reconfiguración de la ciudad en postdictadura, donde aparecen proyectos de Jacobi ya de los años 90, como fue la playera Yo Tengo SIDA, que fue un proyecto muy interesante que realizó con Kiwi Science, y Ujú, que es una playera que utilizó Andrés Calamaro en un recital en La Plata en el año 95 y que tuvo mucha repercusión ujú. con la frase Yo tengo SIDA, ¿no? Que es la frase que poseía este proyecto. Y que es una playera que reactivamos aquí en México y que la utilizó Julieta Venegas, Ujú. Tito de Molotov, bueno, Semoa, en varias artistas que reutilizaron este proyecto para también hablar de la epidemia del SIDA, bueno, y de lo que implica hoy eso también en nuestras vidas, ¿no? Van las últimas dos preguntas. La primera es que a partir de virus y incluso sin virus, el rock ha representado siempre en Argentina una toma de protesta, una toma de transformación, de cambio, digamos, ¿no? Y me parece que eso se traduce en esta muestra, ¿verdad? Exactamente, sí. Aparte por ejemplo, hay un momento de la exhibición que tiene que ver con unos registros fotográficos que hizo Jacobi de lo que fueron los dos recitales que dio Virus en Obras en el 86. Y ahí un poco se ve ese aire de cambio, se ve el aire de cambio en la ropa de los jóvenes, en los gestos, en los looks, ¿no? Que es un look, bueno, vinculado a esa liberación sexual también que implicaba de nuevo los Sí. 80 después del 83. Y creo que, bueno, como te decía, cambia la ciudad, pero también cambian las personas y cambian la configuración de esos vínculos sociales. Y en la exhibición hay muchos cuerpos en el sentido de que hay mucho registro fotográfico de lo que eran las fiestas en el Cluberos, de lo que era Palladium, de lo que era Mm, Cemento, mm. bueno, entonces, bueno, de lo que era también los recitales de Virus, entonces se puede vivir a través de esos documentos en la exhibición cómo había cambiado esa escena, sobre todo desde la moda, por ejemplo, ¿no? Como que es un aspecto que tal vez no hablamos tanto en la exposición, pero al ver tantos jóvenes de ese momento, uno puede notar los cambios en la moda en los años 80, ¿no? Sí, sí, yo me fijo ahora en la moda de los jóvenes que andan como quieren y digo, un poco yo tengo culpa de eso, digamos, ¿no? De haber luchado Total, por todas esas modas, ¿no? totalmente, sí. Y la última, bueno, es ya se inauguró la muestra, y cómo has visto la gente que ha ido, y hasta cuándo va a estar. Ujú. Bueno, tuvo una buena recepción. La verdad también fue muy interesante que hubo mucho interés por parte del ámbito más musical, sobre todo de la prensa más vinculada a la música. Aquí fui a muchos programas de rock, a muchos programas Sí. donde el foco estaba puesto más en la escena musical, tanto actual como de aquel momento, y eso creo que fue interesante para una exposición en un museo donde generalmente hay medios más especializados que se focalizan en eso. Y por otro lado, un cruce interesante entre el público argentino que también tiene Jacobi aquí, porque hay un montón de artistas y agentes Claro. culturales argentinos viviendo aquí, y muy jóvenes también. Entonces, la inauguración, que fue recién el viernes pasado, fue un lindo cruce entre jóvenes de aquí, jóvenes de allá, como una gran mezcla de personas que sí tienen como referente muy importante a Jacobi y personas que recién lo están conociendo aquí. Entonces un poco se dio ese intercambio que creo que es el foco y el objetivo de la exposición también, ¿no? Bueno, yo por supuesto la voy a ir a ver, y te agradezco muchísimo esta entrevista. No, gracias a vos, Mónica, un placer. Un abrazo. Un abrazo grande, que estés muy bien.